Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Recogemos el testigo que nos deja Miguel Ángel González y comenzamos la mañana. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Como cada día y hasta las 12 estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Pues comenzamos nuestra atención con comenzamos la programación, mejor dicho, con la atención puesta en el correo. No en el de Gmail. Ese no, ese cada uno que lo controle como pueda. Me refiero al correo postal, al que hace que nos lleguen a casa pues esos avisos, cartas, sobre todo facturas o notificaciones bancarias, porque cartas de las otras con olor a rosas y cosas de esas, eso ya no llega, y menos mal. Bueno, lo cierto es que Comisiones Obreras ha propuesto al Gobierno un pacto de Estado por valor de 4.850 millones de euros para la recuperación, transformación y crecimiento del correo público de nuestro país y su incorporación a la Agenda 2030. Para hablar de la situación de correos y sobre todo de correo en Canarias, saludamos a nuestro invitado que se encuentra aquí en los estudios de la 10. Él es el secretario de Comisiones Obreras del sector postal en Canarias, Pedro Segura. Buenos días. Hola, buenos días, Tere. ¿Cómo te encuentras, Pedro? Pues muy bien, encantado como siempre de estar aquí, porque ya casi que lo consideramos como nuestra casa, ¿no? Sí. De Comisiones Obreras de Correos y porque además siempre han mostrado desde aquí interés en la situación de Correos, que ha sido bastante complicada hasta ahora y parece que con este inminente, creemos, acuerdo, pues podamos ver un poco la luz de ese túnel en el que hemos estado casi 4 años. La verdad es que hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre correo, y no solamente porque lo hablemos aquí, es que lo vemos en la calle cuando llegan fechas señaladas, como puede ser las Navidades, como ay, madrecita, a ver si me llega lo que pedí, a ver esta carta, este aviso que tuvo que llegar y no llegó y por esto me van a sancionar o vaya a saber uno el qué. Durante casi 4 años antes, o 5 o más, no sé, el Correos ha estado pasando por una situación calamitosa. Aquí hemos podido hablar contigo, Pedro, sobre todo del desbarajuste de Correos, pero la última vez que lo hicimos había un tono esperanzador porque finalmente con el nuevo gobierno se había cambiado al alma mater de todo el descontrol, el que es presidente de Correos. Sí. Hay que, para poner un poco en valor, ¿no? esta propuesta de pacto que hemos presentado al nuevo presidente de Correos y también al propio gobierno, tenemos que hacer una recomposición de situaciones, ¿verdad? Y como bien comentabas, estos 4, casi 5 años en Correos, hemos vivido al peor presidente en la historia de Correos, una empresa de más de 300 años. Y no es porque lo digamos así de forma valiente, no. Es porque hay datos objetivos que indican que esta gestión ha sido la más lamentable de la historia de Correos. Hemos tenido pérdidas de clientes, hemos tenido una fuga de grandes clientes, como decía, pero es que además ha habido una quiebra también social con los propios trabajadores y trabajadoras de Correos, una quiebra económica que están ahí los números, esos 1.500 millones de euros de pérdidas acumuladas precisamente en un momento, en un contexto histórico donde el resto de operadores europeos y del mundo, pues precisamente en sus cuentas de resultados lo que obtienen eran ganancias por el crecimiento del e-commerce, de la paquetería, etcétera. Correos ha sido el único, el de España, que no ha sabido adaptarse a ese contexto y lo que ha hecho es perder mucho dinero y también entiendo que parte de eso es responsabilidad del gobierno. Ahora tendrá que asumir
ese gobierno que mantuvo a ese presidente, a Juan Manuel Serrano, durante tanto tiempo, pues también tendrá que asumir su parte de responsabilidad, y entendemos que este pacto que hemos anunciado y que esperemos que se pueda firmar cuanto antes. Nosotros tenemos bastantes esperanzas de que incluso antes de agosto podamos tener la firma de este pacto y que pueda revitalizar esta empresa, que empiece a estar bien gestionada, que empiece a dar un servicio público y de calidad a la ciudadanía, que se adapte y que sea útil para la ciudadanía de este país, y además incluso que pueda tener en sus cuentas de resultados beneficios, porque así lo han demostrado el resto de operadores europeos, y estamos convencidos de que Correos puede ser una empresa estratégica de país, como lo es en países como Francia, como Bélgica, como Italia, incluso como Ucrania. Uh-huh. Está claro que Correos antes de tenía prestigio, pero durante esta etapa que hablamos con el señor Serrano al frente, Pedro, tú has dicho, han perdido casi 1.500 millones de euros, pero prestigio, confiabilidad, seguridad. Totalmente, y incluso, Tere, yo creo que eso es lo que más va a costar recuperar. Esa confianza en los clientes, ese prestigio. Eso es difícil, va a ser difícil de recuperar, pero por otro lado, yo estoy totalmente convencido de que lo vamos a hacer, de que esta empresa sobre todo va a ser útil al ciudadano y a la ciudadana. Va a poder tener un servicio postal accesible y asequible. Y toda esta entrada del nuevo mercado con la paquetería, que además ya se hace a través de un móvil desde casa, e incluso desde un sábado o un domingo quieren el envío en casa, pues a todo eso nos vamos a tener que adaptar si queremos recuperar esa confianza, desde luego. Lo cierto es que ustedes presentan, Comisiones Obreras propone este pacto de Estado con una ficha financiera, que tenga una ficha financiera de 4.800 millones de euros y con una vigencia desde ya hasta 2028, de 5 años. Sí. ¿Y en qué consiste realmente? Pues mira, yo creo que ese pacto tiene 3 ejes fundamentales. Por un lado, la prestación del servicio postal universal, que tenemos que renovar y que esperamos renovar hasta el año 2040. Tocaba renovar este año. Esto es fundamental porque es la parte pública, ¿no?, de que cualquier ciudadano con independencia de donde viva tenga acceso a correos de forma accesible y asequible. Pues de luego, eso por un lado de la prestación del servicio postal universal. Y por otro, también estamos hablando de la prestación de servicio económico de interés general. Y ahí se pueden englobar muchas cuestiones. Incluso hablamos de que las atenciones al cliente de correos, las ventanillas de correos, se puedan convertir en ventanillas únicas de la administración, que cualquier gestión de la administración pueda hacerla a correos, tanto de educación, del gobierno de Canarias, como de la Administración General del Estado, que Correos pueda acceder, que el ciudadano pueda acceder a una oficina de atención al cliente de Correos y ahí pueda gestionar cualquier trámite burocrático administrativo que lo pueda hacer a través de Correos. Sobre este asunto está claro un hecho, real como la vida misma, que es la brecha digital existente entre nuestros mayores, personas con 50 años tienen problemas incluso para tener una relación con la administración pública porque le piden que sea a través de Internet. Con esta propuesta que ustedes hacen, ¿podrían facilitarle la vida a todas estas personas que en lugar de enfadarse, frustrarse porque no pueden acceder por vía digital, puedan hacerlo a través de correo de manera presencial? Totalmente. Además, eso es una de las cuestiones que se busca. Tenemos más de 3.500 oficinas en todo el estado, oficinas de correos en pueblos, en zonas rurales. Aquí en Canarias son alrededor de 130 oficinas y el usuario, el ciudadano, va a poder gestionar incluso esto que te comentaba anteriormente, pero incluso también hablamos de tener una ficha bancaria como tal, no convertirnos en un banco, ojalá pudiéramos, eso es complicado, pero sí que podamos hacer trámites bancarios, llegar a acuerdos con determinados bancos para poder también hacer gestiones bancarias. Antiguamente se hacía algo así, ¿verdad? Exacto. Mucha gente podía cobrar a través de correo una partida que le llegara de otra persona. Sí, lo último que recuerdo sobre esto era un acuerdo que teníamos con el Deutsche Bank, que de luego teníamos clientes, de hecho muchos compañeros de correos
eran clientes de Deutsche Bank por las nóminas y tenían una serie de ventajas y se realizaban algún tipo de gestión bancaria. Pero si nos vamos mucho más atrás, teníamos una banca postal. La beneficencia, Exacto. yo recuerdo algo de eso. Los Sí. mayores cobraban en Su mano pensión, a través exacto. de correo. Correos llevaba, los carteros y las carteras llevaban su pensión metálico a los ciudadanos. Y también llegamos a tener una parte de ficha bancaria, que eso se vendió a otro banco y se ha perdido. Ahora es verdad que es difícil que te solicitar una ficha bancaria y que el gobierno te la pueda aceptar. Eso ya es más complicado, pero sí que se pueden realizar muchísimas gestiones, incluso de sacar dinero, que cuánto le cuesta a nuestros mayores a lo mejor acceder a un cajero, porque su banco del pueblo se ha ido y en cambio se mantiene esa oficina de correos. Pues ahí podrá realizar una serie de gestiones que tanto de la administración como del propio banco. Esto lo llevan ustedes en este pacto de Estado, Sí. de que sea así. Bueno, me parece una ventaja increíble, sobre todo a nivel también de recibos. Yo no sé si los recibos se pueden domiciliar o pagar a través de correos, ¿no? Sí. Pero una ventaja. Sí. Sería- También tenemos ya el tema de los recibos para poder pagar la luz, el agua a través de correo. Desde luego, vertebramos territorialmente y socialmente todo el territorio, todo nuestro país. Claro, es que están en todos lados, Exacto, afortunadamente. exacto. Bueno, y hablando de todos lados, ¿queda algo de este pacto? Leo que se va a hacer en 3 partidas financieras, es lo que ustedes Sí, proponen. un poco el sentido va por la prestación del servicio postal universal, esa partida presupuestaria, después por lo del servicio de interés económico general, y también tenemos otra partida presupuestaria para un convenio, acuerdo, que se tiene que firmar porque desde luego el actual que tenemos está obsoleto, la realidad nos ha superado y hay muchísimas cosas a nivel interno de la empresa que tenemos que actualizar, porque insisto, la realidad nos ha actualizado, el convenio que tenemos tiene bastantes años y desde luego toca ya hacer una renovación de convenio. Y también, por supuesto, que tenga una partida presupuestaria. Pedro, hablamos de correo, hablamos de este pacto de Estado, pero no podemos obviar la situación de correos en Canarias. ¿Cómo sigue y cómo se beneficiaría con este pacto? ¿Cómo cambiaría todo? Mira, en esto yo creo que hay dos tiempos, o para que nos entiendan los oyentes, como dos carreteras, ¿no? Por un lado tenemos esta a nivel nacional, que un poco es la viabilidad, ¿no? de la propia empresa. Estos pactos van por ahí, por la viabilidad de la propia empresa, que tienen a su vez dos tiempos. Uno, cerrar el pacto de Estado. Nuestras pretensiones es que se pueda firmar este pacto antes de agosto y nuestro convenio colectivo que incluso se pueda llegar a firmar a finales de año. Esto va con sus tiempos por un lado, pero no podemos obviar, desde luego, lo que está pasando en Canarias y las dificultades que tenemos en Canarias. Actualmente hay un ajuste de plantilla brutal. Tú comentabas al principio, y así es, las pérdidas que tenemos por la anterior gestión. ¿Qué ha hecho la nueva dirección de correos nada más entrar? Oye, valorar, hacer cuentas, ver los números y hacer un ajuste brutal en contratación. Pero es que además en Canarias tenemos que añadirle la dificultad que tenemos una gerencia, en este caso la gerencia de producción, donde la interlocución que tenemos de comisiones obreras con esta gerencia es totalmente nula, no compartimos para nada su gestión, es un gerente que lo ha puesto el anterior presidente de Correos, o sea, con un estilo serranista, por decirlo así, y desde luego nuestra interlocución con este gerente pues dificulta muchísimo la situación de Canarias. Estamos viendo como en unidades de distribución no hay contratación. Compañeros que se van de vacaciones y no se les va a cubrir. Y es que ese barrio se queda ahí. No lo van a poder cubrir. O sea, que hay detrás de ese barrio hay muchos ciudadanos y ciudadanas que esperan que Correos les dé un servicio que no se va a prestar. Que tienen derecho, ¿no? Exacto. Que está en la Constitución. Y que se va a dejar de prestar por una mala gestión que se está haciendo desde Canarias. De hecho, lo comentábamos fuera de micro, ¿no? Hoy tenemos una reunión aquí en Plaza España sobre la situación que se está dando en el CTA, en el Centro de Tratamiento Automatizado de las Torres de Taco, donde tenemos un conflicto muy importante en los 3 turnos, tanto la mañana como la tarde como la noche, y que si la empresa no propone alguna solución inmediata, porque esto es ya, para allá,
pues desde luego nosotros no descartamos volver a iniciar movilizaciones en Canarias por lo que está pasando aquí y para que desde Madrid, la gestión de Madrid vea la problemática y las dificultades que se están dando en Canarias y que son debido a una falta de gestión por parte en este caso, de la gerencia de producción. Hace unos meses hablábamos, incluso quienes sigan la información de manera habitual habrán visto imágenes de sobre todo ese centro y otro en el sur, atestado de paquetes de meses, colapsado por falta de personal. La situación sigue siendo la misma. Lo digo de cara al verano, si se van de vacaciones, sí, que las merecen evidentemente. ¿Cómo están estos centros? Pues mira, desgraciadamente, incluso en la zona sur de Tenerife, a finales de marzo, si creo recordar la fecha, tuvimos que hacer una convocatoria, hicimos un sábado una convocatoria de todos los centros del sur, además una convocatoria que estuvo bastante bien y se hicieron eco distintos medios de comunicación, pero desgraciadamente el efecto que creíamos que íbamos a conseguir con esa convocatoria, que era que la empresa hiciera contrataciones, pues lo hizo de una forma muy escueta, que dio para 2 semanas. Contrataron a personal para 2 semanas. Prácticamente. La situación viene siendo ahora en el sur, tanto en el norte, en toda la isla, en toda Canarias, diría, más bien, pues es de una falta de contratación terrible por ese ajuste severo que están haciendo de contratación y por esa mala gestión que se hace desde la gerencia de producción. ¿Qué pasa con esto, con la otra carretera, ¿no? En el otro ámbito que hablábamos del ámbito estatal, el Pacto de Estado. Hombre, si el Pacto de Estado se firma en agosto, antes de agosto, que es la idea, y el convenio a finales de año, no sabemos hasta qué punto, o no me atrevería a decir hasta qué punto, esos dineros van a provocar el aumento de contratación que tan necesario se hace en Canarias. Yo lo hablo en las unidades, cuando hacemos las visitas sindicales, decimos, bueno, esto parece que va bien, parece que el acuerdo va a estar, pero claro, aquí en Canarias tenemos que mantener nuestra lucha, porque yo, como secretario del sector postal en Canarias, no me atrevo a decir abiertamente en un centro de trabajo que el problema de la contratación se va a resolver desde Madrid porque van a poner dinero para contratar. Yo no me atrevo a ver en qué tiempo se va a resolver eso. Que estamos esperanzados y que este Pacto de Estado va a revertir totalmente la situación de correos y con el nuevo convenio vamos a recibir mejoras para los trabajadores y trabajadoras que van a repercutir en el servicio que se le presta a la ciudadanía, con total seguridad. Ahora, ¿cuándo exactamente? Yo no me atrevería a poner una fecha estimada en la que esa contratación se va a ver aquí reforzada en Canarias, claro, como hace falta. Aquí también depende de ese gerente, ¿no? El que digamos mueve los hilos. Claro, es que la clave, y es algo que nosotros no terminamos de comprender, o sí, es que cuando un gerente lo ponen en Canarias y no es capaz de transmitir la realidad a sus mayores, no sé si con miedo o por querer figurar que, hombre, si yo no molesto a mi jefe de arriba, pues igual es que soy mejor jefe, aquí abajo. Eso no es así. Yo creo que la responsabilidad de un gerente es transmitir la mayor realidad posible de una situación de Canarias. En la península hay otras realidades. Yo hablaba cuando íbamos a Madrid, hablaba con compañeros de Baleares, que la preocupación de los trabajadores y trabajadoras en la península no era de que faltaba contratación, que también tenían una falta de contratación, pero más bien la propia preocupación de esos trabajadores y trabajadoras era que las unidades estaban vacías, que no habían paquetes, y eso es lo que les preocupaba. Desde luego, con esta reconversión que se quiera hacer, estamos convencidos de que vamos a llenar de nuevo a correos de paquetes en la península y de grandes clientes. Pero fíjense que la realidad en la península es otra que la de Canarias. En Canarias tú no puedes dar por bueno que una unidad de 8 compañeros, como estaba en San Miguel la semana pasada, solo estuviera el responsable y un trabajador. Eso es incomprensible. ¿Y los otros? Entre las bajas y vacaciones. Claro. O sea, de 8 solamente solo había un compañero y el responsable. Para todo San Miguel. Para todo San Miguel. Eso es algo que tuvimos que presentar comunicados escritos, pero es algo lamentable. Y es que el problema es que si en San Miguel no existiera trabajo, no hay paquetes o no hay notificaciones que los ciudadanos los están esperando, pues todavía, entre comillas, se podría comprender. Pero es que en San Miguel, igual que en las carterías y en los centros de trabajo de Canarias, hay envíos
por repartir y hay notificaciones con sus tiempos de espera que están esperando los ciudadanos a que los reciban. Y eso no se está haciendo por parte de Correos y entendemos como máximo responsable al gerente de producción que no está diciendo o no está diciendo toda la verdad, o por lo menos no está explicando en Madrid cuál es la realidad de Canarias. Y a todo eso hay que sumarle que la realidad de Canarias es la que es en todos los sentidos, territorio fragmentado, y cuando es en tierra, en una casa está aquí, la otra está en el Quinto Pino. Totalmente, O sea, totalmente. Que hay que tener claro. Pedro, pues seguiremos. ¿Cuándo sabremos si se cierra este pacto? Pues este próximo mes yo creo que es un mes clave. Julio. Porque nosotros insistimos en que queremos firmar este pacto, además con una foto potente, donde la ministra Montero esté en la firma, donde nuestros secretarios confederales de comisiones obreras, Unai Sordo, como los de UGT, deben de estar, entendemos que UGT también tiene que estar en ese pacto, en esa gran firma, y esperamos que nuestra idea o nuestras intenciones es de que sea antes de agosto, porque desde luego en Correos no hay tiempo que perder y en Canarias todavía menos. Pues esperemos que salga adelante, que salga bien, que les vaya estupendamente, porque si a ustedes, los trabajadores de Correos, le va bien, a la ciudadanía que tenemos derecho constitucionalmente a este servicio, nos irá bien también. Totalmente. Pedro Segura, secretario general del sector postal de Comisiones Obreras en Canarias, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Sumérgete en la magia de los fondos marinos en Simasuf, el festival de cine submarino más longevo del mundo. Disfruta de increíbles documentales de nuestros océanos que se proyectarán el 27 de junio en el TEA con entrada libre. Descubre los secretos de estos frágiles y esenciales ecosistemas para la vida, construyendo un futuro azul. Pasión por el mar. Cabildo de Tenerife. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias.
Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Y en este punto vamos a poner la atención en la Cámara Regional. La pobreza continúa siendo en Canarias, continúa situada en los primeros puestos del Estado, a pesar de que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias destine 213,5 millones de euros para combatirla. El Pleno del Parlamento de Canarias ha hablado este pasado martes de pobreza y, según ha explicado la consejera Candelaria Delgado, un total de 843.000 personas en situación de vulnerabilidad social se benefician de los programas de ayudas del Ejecutivo canario. Durante la sesión plenaria, Natalia Ester Santana, diputada de Nueva Canarias Bloque Canarista, exponía la situación de la realidad de la pobreza en nuestras islas, tal y como se desprende del 13º informe AROPE. El problema de la pobreza no es solo la ausencia de ingresos o recursos para hacer sostenible una vida, es un problema de derechos humanos. La frase no es mía, es del secretario general de Naciones Unidas. Soy un ser humano y me dicen que tengo derechos. Después de 3 años viviendo en la calle, durmiendo en un banco, comiendo y vistiendo de la caridad, enfermo pero desasistido, tengo muy claro que o no soy humano o esto de los derechos es papel mojado. La frase tampoco es mía, quien habla es Pepe, 57 años, canario, sin ingreso ni recurso alguno y algo más triste aún, sin esperanza alguna ya de hacer sostenible su vida. Señorías, qué cerca estamos de los fríos datos y qué lejos de la terrible situación que varios centenares de miles de compatriotas están padeciendo a diario en este país canario nuestro. Me detengo solo en algunos datos que sé que ustedes conocen, pero que debemos fijar en nuestra mente. Son del 13º informe AROPE y vuelven a ser desoladores. Segunda comunidad autónoma con mayor proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. 1/3 de la población, un 36,2%, 810.000 seres humanos, más de 2 veces la población de Las Palmas de Gran Canaria y casi 4 la población de Santa Cruz de Tenerife. Desde que se mide la tasa AROPE, no ha habido ni un solo año que no tuviéramos indicadores negativos por encima de la media estatal. Somos con un 13,2% de la población afectada, los segundos en pobreza severa de todo el Estado. 295 canarios y canarias viven en la pobreza en el país que registra récord de turistas y que presume hipócritamente de tener un modelo de éxito económico. Las conclusiones son enormemente preocupantes. El coste de la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores se constituyen como factores clave para la generación de la pobreza en nuestra tierra. En el apartado de vivienda, en Canarias, el 46,3% de la población en situación de pobreza tiene gastos superiores al 40% de sus ingresos. Les confieso que cuando examinamos estas tablas año tras año, a veces siento la misma angustia que todos experimentábamos al escuchar los partes todos los días cuando la pandemia del COVID-19, hasta que llegaron las vacunas. ¿Para cuándo la vacuna para la pobreza en Canarias? Porque la pobreza, señorías, como bien han recalcado expertos de los campos de la salud, también mata. Y está claro que, como en aquella otra ocasión de emergencia, nuestro deber es buscar y aplicar soluciones y no parches y menos recortes o hacernos trampas. Créanme cuando les digo muy sinceramente que soy plenamente consciente de que todos los aquí presentes deseamos la erradicación de la pobreza y aliviar el sufrimiento de decenas de miles de familias vulnerables de nuestro país. Es fundamental articular políticas valientes para mejorar ostensiblemente la redistribución de la riqueza en Canarias. Esa es una de las vacunas y hay otras, y todos lo sabemos, pero mientras eso llega tenemos que ser muy conscientes de que sin un escudo social, sin políticas de protección social, sin pensiones públicas, sin la ampliación de los derechos universales, el número de personas en situación de pobreza aumentaría, llegando a afectar a más de la mitad de la población en Canarias. Hay una leve mejoría en los datos del último informe. Esto evidencia que con políticas públicas potentes dirigidas al conjunto de la ciudadanía se puede revertir la situación
situación de pobreza en Canarias, que no estamos condenados a que esta situación sea eterna. En la legislatura anterior quedó demostrado que con políticas de justicia social, ampliando derechos como la inversión en igualdad, la subida del salario mínimo interprofesional, las ayudas a la familia para el incremento de la PCI, la renta canaria de ciudadanía, se ha podido aliviar mucho sufrimiento y eso evitó que 112.000 personas entraran en situación de exclusión. Por cierto, renta canaria de ciudadanía que hoy los que gobiernan denostaron y criticaron. Las derechas, como es habitual, siempre llegan tarde a la conquista en derechos de la ciudadanía. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia destina un total de 213,5 millones de euros a diferentes acciones dirigidas a combatir la pobreza y a atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Según explicó la consejera del área en sede parlamentaria, Candelaria Delgado, su departamento gestiona un amplio abanico de líneas de ayudas y subvenciones que ha permitido la atención de 843.000 personas en situación de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social. Porque estamos seguros de que el trabajo que estamos realizando, junto con una estrategia transversal a todo el Gobierno de Canarias, mejorará sin duda el problema estructural que sufre Canarias desde hace décadas y que afecta a las personas más vulnerables de las islas. Como saben, este Gobierno pretende sentar las bases para lograr un verdadero cambio social en Canarias. Este reto es el mayor que tiene este Ejecutivo y el más complicado de conseguir, porque, como saben, las desigualdades estructurales son las más difíciles de revertir. Por eso, como les decía, estamos trabajando desde todas las áreas del Ejecutivo. Queremos mejorar la economía, reducir los datos de desempleo, aumentar las ratios de educación, favorecer la salud de los canarios y las canarias, tener más vivienda. Queremos ofrecer un escudo social, por supuesto, a las personas más vulnerables para que puedan salir de la situación de exclusión en la que se encuentra. Ahora mismo estamos trabajando intensamente para aprobar el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Canarias, un reto ambicioso que transformará el concepto de los servicios sociales en las islas y que pretendemos abandonar el estereotipo de recurso asistencial. No podemos olvidar que las cifras de Canarias en cuanto a pobreza, exclusión social o privación material de básica son muy preocupantes, por lo que entendemos que las actuaciones han de ser eficaces y cumpliendo con las normas, al tiempo que exigimos a la Administración del Estado que cumpla con sus compromisos en la materia. Solo para combatir la pobreza, esta Consejería destina en el área de servicios sociales un total de 213,5 millones de euros que benefician a 843.000 canarios y canarias. Delgado subrayó el trabajo conjunto realizado con los ayuntamientos, administración más cercana a la ciudadanía y puerta de entrada a los servicios sociales en la gestión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Dicho plan otorga cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre ellos los servicios a las familias de ayuda a domicilio, los centros de día, atención a las personas en situación de riesgo social y recursos para personas en situación de pobreza y de exclusión social. Para conseguir mejorar las circunstancias sociales de las islas necesitamos el apoyo del Estado, de los ayuntamientos. Sin ellos no se puede mejorar la atención a la ciudadanía. En este sentido, una de las primeras acciones que llevamos a cabo era convocar a los 88 ayuntamientos de toda Canarias para mejorar la coordinación interadministrativa. Somos conscientes de que si queremos continuar combatiendo las situaciones de pobreza y exclusión, en especial en aquellos hogares donde hay menores a cargo, debemos continuar reglamentando la ley de la renta canaria y ciudadanía. Para hacerlo y no perjudicar a los canarios y las canarias, estamos inmersos también en desarrollar y aprobar el decreto de reglamento en el que se regula el complemento a las pensiones no contributivas con todas las garantías jurídicas que aún estamos esperando el cambio normativo que el Estado tiene que hacer. Además, estamos trabajando para ampliar la cobertura de esa renta canaria de ciudadanía en relación con la población en riesgo de pobreza, para lo que es fundamental mejorar el alcance del ingreso mínimo vital. Con el fin de conseguir este objetivo, valoramos incluso asumir la gestión de ese ingreso mínimo vital si el Estado nos lo delega no solo las competencias, sino también los recursos necesarios para ello.
Por otro lado, la Consejería incrementó recientemente la plantilla del personal de la Dirección General de Servicios Sociales que gestiona la Renta Canaria de Ciudadanía con 20 nuevos efectivos, con los que se pretende agilizar las listas de espera y resolver el problema que nos encontramos al asumir las competencias de esta Consejería. Somos muy conscientes de la gravedad de lo expresado en el 13 informe, 13 años, informe sobre el estado de la pobreza en Canarias elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN, que indica que la tasa europea de niños y niñas adolescentes en Canarias en el año 2022, el 47,8%, es la mayor de las comunidades autónomas. Este dato implica que casi la mitad de la población en estas edades se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Por tanto, un dato preocupante, especialmente porque representa un mayor porcentaje que en el año 2015, momento en que ya era alto de por sí. Ahora bien, desde la perspectiva de su evolución, teniendo en cuenta los indicadores de años anteriores, se valora positivamente una reducción, lo cual podría reflejar una tendencia de mejora en las condiciones de vida de los niños y las niñas en Canarias. Por otro lado, no puede pasarse por alto la vinculación de este dato con el relativo al conjunto de la población, en lo que concierne a situaciones de pobreza, destacando, y tal y como señala el propio informe, que al hablar de pobreza en niños y niñas y adolescentes, conviene recordar que lo que se contabiliza son aquellos menores que residen en hogares pobres y, por tanto, lo que se tiene en cuenta es la capacidad familiar en su conjunto y no la que puedan tener los niños y las niñas de forma individual. Esta es la cuarta vez que se habla en el Parlamento de Canarias en lo que va de año de pobreza y de este informe AROPE, y la tasa no disminuye. En materia de pobreza infantil, como escuchábamos a la consejera, ella decía que es muy consciente de la gravedad del 13º informe sobre estado de la pobreza en Canarias, que sitúa la tasa AROPE de niños, niñas y adolescentes en el año 2022 en el 47,8%, una de las más altas del país. Por eso, según dice, ya se trabaja en un conjunto de medidas dirigidas a luchar contra la pobreza infantil. Sobre este asunto, y por su parte, Raúl Acosta, de Agrupación Erreña Independiente, incidía en los factores de la pobreza y en las estrategias que se siguen. Y me gustaría centrar mi intervención sobre el enfoque de este informe, que me parece absolutamente pertinente al hablar de las comunidades autónomas y poner el acento en la importancia del factor territorial. Fíjense lo que dice, que las desigualdades territoriales no aparecen de la nada, que la pobreza y la exclusión se distribuye por la geografía del Estado en función de determinadas variables poco modificables, como es la economía, el PIB, la población o la posición geográfica, pero también por otros factores que dependen de la gestión política, la inversión pública del Estado, la inversión de fondos europeos o las políticas comunes. Por eso es la insistencia, y estuvo bien el tirón de orejas que nos dieron la audiencia de cuentas sobre la ejecución que se está haciendo de estos fondos Next Generation, por ejemplo, que es deficiente y que no está ayudando a generar un nuevo impulso a la economía como ese plan keynesiano que muchos soñábamos en que se convirtiera. Es decir, que en función de las diferentes estrategias de cohesión e integración social que se ponen en marcha a los distintos niveles de la Administración, local, regional, nacional o incluso europeo. Y también añade el informe que esto es importante no solo por lo vivido en los últimos años con la pandemia y la guerra de Ucrania, sino porque más temprano que tarde la sociedad española deberá de enfrentarse de una vez al problema de la financiación territorial. En los términos que interesan aquí, el territorio es muy significativa fuente de desigualdad y la cohesión territorial debería ser, no solo desde el punto de vista formal, un importante objetivo político. No puedo estar más de acuerdo con este análisis porque de él también se desprenden muchas de las acciones políticas que pueden desarrollarse en Canarias para combatir la exclusión y la pobreza y, por tanto, para reducir ese doloroso diferencial que padecemos con respecto a otros territorios del Estado. No lo podemos fiar todo a la respuesta que nos dé el Estado, pero sí reclamar lo que en justicia nos corresponde y especialmente ponernos enfrente de aquellas propuestas o medidas que vayan en contra de esa cohesión territorial, algunas de las cuales están muchas de actualidad.
Por eso, señora consejera, le agradecemos el liderazgo que está haciendo en toda una suerte de políticas que tienen que ser transversales para luchar contra la pobreza, la exclusión y también la pobreza infantil, tal y como ha ido demostrando con una serie de acciones destinadas precisamente a reducir tiempos de espera, a mejorar la burocracia y hacer precisamente que esas prestaciones lleguen a donde tienen que llegar, sin perder de vista que el verdadero objetivo no es incrementar siempre las ayudas, sino conseguir que cada vez menos gente requiera de ellas. Así debería ser, que cada vez menos gente requiera de estas ayudas para la pobreza. Cohesión territorial, estrategia. ¿La pobreza afecta a todos por igual o a unos más que a otros? La pobreza afecta a gran parte de la población canaria y es una de las más altas del país, la segunda. La diputada Melody Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, hacía referencia a la pobreza que afecta sobre todo a las personas mayores de 65 años. Consejera, leyendo este informe, la verdad que hay muchos datos que nos preocupan, pero sobre todo nos preocupa el colectivo de los mayores de 65 años. Por ejemplo, nos preocupa que el 67% de las mujeres con 65 años o más disfrutan de una pensión contributiva de 800 euros de media, mientras que el resto recibe una pensión no contributiva de 484 euros de media. Es imposible afrontar la vida actual con estas cantidades económicas. Esto además pone de relieve que actualmente las mujeres en este país, hayan trabajado a lo largo de su vida o no, pasan mayormente la última etapa de su vida sobreviviendo económicamente si no tienes otra fuente de ingresos aparte de la pensión. Entra dentro del sector de la población en situación de pobreza o exclusión social, porque con estas cantidades, con 800 euros, actualmente o pagas el alquiler o pagas la compra. Por eso la importancia de la cultura del ahorro, de la cultura de la inversión, y no la cultura o transmitir siempre la tranquilidad de que el Estado, cuando llegues a los 65 años, te va a dar una pensión, porque esta prestación, esa pensión, no te va a permitir vivir con dignidad si no eres capaz de complementarla con otros ingresos. Eso es lo que ocurre actualmente y el futuro no parece tampoco, señora consejera, que vaya a ser mucho más halagüeño. También es verdad que pedir a los ciudadanos ahorrar a lo largo de su vida, cuando somos una de las comunidades autónomas con los salarios más bajos de todo el Estado español, o pedirles que inviertan cuando no se imparten en las escuelas ningún tipo de educación financiera, pues prácticamente es pedirle milagritos a Lourdes. Por otro lado, según los datos del Eurostat, a los jóvenes se les dificulta muchísimo independizarse antes de los 30 años. Es cierto que en Canarias, en 2023, alcanzó la segunda mejor tasa de emancipación del Estado. Y normalmente las comunidades autónomas con una tasa de emancipación alta presentan a su vez una tasa de desempleo joven baja. Pero eso no ocurre en Canarias, ya que según el propio observatorio, el 25% de la población entre 16 y 29 años está en situación de desempleo. Los que se han conseguido emancipar, pues lo han hecho principalmente en viviendas de alquiler y de manera conjunta con otra persona. Ya se lo dijimos al consejero de Obras Públicas y Vivienda en la comisión pasada, que es importante que insista al Estado que convoque el bono de alquiler joven, porque es el único respiro que pueden tener este sector de la población para afrontar el encarecimiento de la vivienda. Marta Gómez, diputada del Grupo Parlamentario Vox, subraya la situación de la adversidad y la pobreza de nuestra población, indicando que las islas afortunadas no lo son tanto. Desgraciadamente estamos atravesando por una situación en la que tener trabajo no garantiza para nada dejar la pobreza y la exclusión social a un lado. Y esto no solo debe de preocuparnos, sino que nos debe de ocupar a todos. La realidad por la que atraviesa nuestra región es que la pobreza en Canarias en 2024 es más severa, la exclusión social se intensifica y se hacen más consistentes los perfiles como los trabajadores pobres. Es muy preocupante que se esté normalizando la pobreza y la exclusión social y un sector de la población
cada vez más amplio que no percibe las mejoras que se han producido en la economía canaria. Señora consejera, en Canarias solo sobrevive en condiciones el trabajador público o el empresario que, por otro lado, vive asfixiado de los impuestos de Gobierno y que no puede pagar más a sus trabajadores. Esta es la triste realidad de Canarias, de aquellos que en otros tiempos algunos definían como islas afortunadas, en donde los jóvenes presumían de ser una suerte vivir aquí. La realidad por la que atravesamos ahora es que con los sueldos más bajos de España, que normalmente no sobrepasan los 1.200 euros netos al mes, familias enteras se enfrentan al drama de la exclusión social por el mero hecho de desarrollar empleos en el sector privado relacionados sobre todo con el turismo. ¿Cómo puede ser posible que con una llegada tan necesaria para Canarias de turistas, que sobrepasó en los primeros 4 meses del año los 5,5 millones de personas y con una facturación de más de 8.500 millones de euros, las islas tengan la tasa de pobreza más alta de España y una de las más preocupantes de toda la zona euro? Esa misma pregunta nos la hacemos muchos. María Isabel Saavedra, del Grupo Parlamentario Popular, se centraba en la pobreza juvenil, señalando la falta de datos sobre la misma. En mi intervención me voy a centrar en la pobreza juvenil, sector poblacional, la juventud precarizada, que pasa por un momento vital de transición a la vida adulta. Necesitamos que haga un análisis sociológico sobre la juventud canaria actual. Existe un déficit de investigaciones sobre la inserción de la juventud en la estructura social y sobre la vinculación entre la posición social y la práctica social. En comparación con la abundancia de otros temas de estudio, la participación, los valores, las conductas de riesgo o la forma de expresión cultural, que nos hace difícil la tarea de manejar datos actualizados sobre la pobreza juvenil. Señorías, asignatura pendiente y que expresa que las políticas en materia de juventud siguen siendo ineficientes. Nos hartamos de hablar de juventud, de que son el presente y el futuro, pero poco a poco hacemos por analizar la situación de la juventud canaria que tiene sobre el riesgo de pobreza, analizar modelos de emancipación juvenil, de instalación tardía marcada de pertenencia familiar y que tiene que ver con el riesgo de pobreza. La transición a la vida adulta adelanta la rápida salida del sistema formativo y en este sentido su rápida salida del sistema formativo, su inserción laboral y el hecho de que a menudo sus hogares de origen estén afectados por el desempleo o la inactividad llevan a menudo a estos jóvenes a asumir rápidamente responsabilidades tales como la entrada de dinero al hogar o bien reemplazar y adquirir roles de autoridad y responsabilidad. Desde el Grupo Nacionalista Canario, Martín Fumero, ponía la atención en el ingreso mínimo vital, una prestación que no llega a todo lo que debería, según expone. Y creemos que abordando la situación de las personas más vulnerables desde todos los ámbitos de acción del Gobierno es como podemos atajar esas cifras que están cronificadas en las islas desde hace décadas. Una estrategia que apoye económicamente a las familias y personas en situación de vulnerabilidad, pero también que les proporcione las habilidades, las herramientas necesarias desde un punto de vista social, educativo, formativo, laboral, para poder abandonar este estadio de riesgo de exclusión social e impulsarles a salir de la situación de vulnerabilidad y emprender un futuro mejor. Quiero hoy poner el foco en una herramienta como es el ingreso mínimo vital, que no está teniendo en Canarias un impulso acorde con las tasas de pobreza en las islas. Si analizamos los datos aportados por la Seguridad Social, el número de prestaciones en Canarias se incrementó en el último año en 4.153, hasta llegar a las 26.300. Sin embargo, en otras comunidades con un porcentaje de población en riesgo de exclusión social menor que el de Canarias y con una población en un rango similar al nuestro, como el País Vasco, por ejemplo, observamos cómo el número de prestaciones allí aumentan en 5.202, más de 1.000 prestaciones más que en Canarias en un año, cuando tienen un porcentaje de población en riesgo de exclusión social muy inferior y una renta per cápita muy superior a la nuestra. Esta es la comparación más llamativa, pero si comparamos también los datos con otras comunidades como Castilla y León, como Castilla-La Mancha o con Galicia, ocurre exactamente lo mismo. Tienen una incorporación de prestaciones al sistema mayor que Canarias en el último año, a pesar de contar con una situación socioeconómica de partida mejor. Por lo tanto, hay que revisar qué está pasando para que esta situación se esté dando. Si se mejora la cobertura del ingreso mínimo vital, la renta canaria de ciudadanía, que es complementaria, de la que ya se benefician más de 13.000 personas, se podría destinar como un complemento más efectivo para las familias. En la misma línea de lucha contra la precariedad,
Deberíamos realizar el cambio legislativo que permita compatibilizar la renta canaria de ciudadanía con las pensiones no contributivas, sin que exista riesgo que implique la pérdida de esta última para las personas beneficiarias. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Elena Mañez subraya la forma de gestionar la crisis como responsable de que se haya agudizado la pobreza. Si hay algo que destaca en el informe AROPE es precisamente la importancia que tiene el escudo social. En plena pandemia, en la peor crisis que ha vivido Canarias, con una caída del PIB de más del 19%, gracias a ese escudo social vimos cómo año tras año se iban reduciendo las tasas de pobreza en Canarias, la tasa AROPE del 39 en 2020 al 36 o la tasa de riesgo de pobreza que estaba en 29% en 2022, frente a la peor dato de tasa de pobreza en Canarias, que fue en el año 2016, el peor de la serie histórica. Esto que pone en evidencia dos formas distintas de gestionar una crisis, una que garantizó y protegió a los más vulnerables frente a otra gestionada por el Partido Popular y en Canarias por Coalición Canaria, que al final llevó a las mayores tasas de pobreza. La subida de las pensiones, señora consejera, la subida del salario mínimo interprofesional que en Canarias ha sido fundamental. El propio FMI ha reconocido que gracias a esa subida que pasó de 750 a 1.134 euros, más de 1 millón de personas trabajadoras han salido de la pobreza. Ese es el escudo social y el ingreso mínimo vital, que ha ido mejorando progresivamente gracias al plan de acción que ha puesto el Gobierno. En estos momentos, nómina de mayo, 29.000 familias se benefician del ingreso mínimo vital. En enero eran 25.000, lo que demuestra es que se va avanzando. 68.000 personas en Canarias, de los cuales 22.000 son menores y 14.425 hogares que reciben el complemento a la familia. Y lo que está atascado en Canarias es la renta canaria de ciudadanía. Es que llevamos un año y no pasamos de 13.000 familias que reciben la renta, que lo han denunciado los colegios de trabajo social, que hay 5.000 expedientes esperando, que no ha habido ninguna mejora durante un año de gestión. La consejera de Bienestar Social, Juventud e Infancia, Candelaria Delgado, expuso sus conclusiones que pasan, entre otras cuestiones, por aumentar la partida presupuestaria estatal para la lucha contra la pobreza. Estamos hablando de datos, vamos a hablar de personas. Tenemos una persona aquí en Canarias que, habiendo sido desahuciada de su vivienda, se le ha denegado el ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque la amiga que lo ha recogido no la puede empadronar en su casa porque está de alquiler y no la puede empadronar en su casa. Y el ingreso mínimo vital, el Estado le ha dicho que le falta la documentación de las personas que están residiendo en su casa, que es la que ha desahuciado. Y tiene un informe social en su expediente, tiene un informe del ayuntamiento en su expediente. Entonces, esas son las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa al Estado y que el Estado ha reconocido que en eso tal, y estamos mejorando el articulado del ingreso mínimo vital y vamos a ir haciendo esa composición nueva. También hemos solicitado al Estado más fondos de la pobreza. Si el índice Europe dice lo que dice de la pobreza en Canarias, ¿por qué Canarias no recibe más dinero del Estado contra la lucha de la pobreza en comparación con otras comunidades autónomas? Nosotros hemos solicitado esa compensación al ministro de Derechos Sociales y nos ha dicho que sí, nos ha dicho que Canarias en vez de 30 millones debería recibir como mínimo 60 millones del Fondo contra la lucha de la pobreza. ¿Pero qué pasa? Que no hay presupuestos en el Estado. Entonces esperaremos a los presupuestos del Estado. Esperaremos a poner más dinero tal. Y hemos incrementado las partidas, si tanto le preocupa las ayudas del área de la mujer a las víctimas, le diré que las hemos incorporado 2 millones de euros a las partidas del ICI para todas las solicitudes que estamos. Solicitudes que, por cierto, les digo que llevan un retraso de 2 años. De nada le sirve a una víctima de violencia de género que 2 años después es cuando reciba la ayuda. Y eso lo hemos hecho nosotros. ¿Por qué? Porque hemos reforzado también el personal. Porque el Instituto Canario de Igualdad también tenía carencias de personal. Entonces, ustedes díganme si quieren que hayamos hecho más cosas. Evidentemente, hay que seguir haciéndolas, por supuestísimo, hay que seguir haciéndolas. Y yo, mejor que nadie, las conozco porque las conozco. Este es el mapa de la pobreza en Canarias, tal y como se ha quedado dibujado en el Parlamento regional. ¿Y qué se hace para combatirla?
Se han escuchado subvenciones, ingreso mínimo vital, partidas, pero poco se ha hablado de crear herramientas óptimas para la puesta en marcha de puestos de trabajo. Ahí queda. En este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos Publi, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien... También expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio. Servicios informativos. Buenos días. El asesor del voto español, el Proxy Advisor Corporance, recomienda votar a favor de la ampliación de capital en la próxima Junta de Accionistas de BBVA, una ampliación que servirá para sufragar la OPA sobre el Banco Sabadell. Así lo ha confirmado en Capital Radio Juan Prieto, fundador y CEO de Corporance, el único Proxy Advisor español. Para que la operación siga su curso. Todavía faltan aprobaciones, todavía falta la decisión de los inversores, que serán los que al final la tomen y acepten o no la OPA, pero pensamos que la ampliación de capital es justa para los accionistas de la BBVA, que simplemente amplíen aproximadamente un 20% de capital para integrar, en el caso de que fuera una integración total, el 100% de un banco como el Sabadell. La entrevista completa la podrán escuchar a partir de las 5:30 esta tarde en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Y a esta hora comienza otra junta de accionistas, la de IAG, en la que van a aprobar las cuentas de 2023 y los inversores estarán pendientes a cualquier mensaje sobre si retomará el reparto de dividendo. La compañía ya avanzó a finales de noviembre en su Capital Market Day que la vuelta al dividendo estaba entre sus planes, pero evitó dar fechas concretas. Y mientras tanto, en bolsa, AENA sube esta mañana después de revisar al alza su estimación de crecimiento del tráfico de pasajeros para 2024, que ahora se sitúa en el 8,3% respecto a 2023 en un escenario central. La estimación anterior era del 3,8%. Y la compañía de energía renovable Solarpack ha cambiado su denominación y se rebautiza como Celestra. Incluye un giro estratégico con proyectos ya firmados por 8 gigavatios hasta 2026 y una inversión prevista de 5.000 millones de euros. Se transformará en una empresa multitecnología, aunque todavía con predominancia de la energía solar. Solo en 2024 la empresa contratará a más de 300 personas por un total de 1.100 trabajadores. Y aunque la economía española crece un 0,8% en el primer trimestre del año, todavía tiene asignaturas pendientes relacionadas con el bajo potencial de crecimiento, como es la debilidad de la inversión. El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, ha destacado en la entrevista a Capital cómo la inversión se ha retraído en España y no acaba de despegar por varias razones. Andrea Águila. Buenos días. La inversión es el otro gran tema pendiente de España porque sin inversión no hay aumento de la productividad ni aumento de los salarios reales. Fernández de Mesa destaca que la inversión se ha reducido significativamente por varios motivos.
En primer lugar, porque se ha producido en los últimos años un aumento de los costes muy significativos, es decir, se ha producido un aumento de los costes laborales, el salario mínimo, por ejemplo, se ha aumentado un 50%, se ha producido un aumento de los tipos de interés para controlar la inflación y se ha producido sobre todo un aumento importantísimo de los costes de carácter fiscal. Es decir, en España ha sido el segundo país que más ha aumentado su presión fiscal desde la pandemia y fundamentalmente el 80% del aumento de la presión fiscal ha recaído sobre las empresas. Además, Demes asegura que todas esas razones hacen que las empresas prefieran utilizar sus beneficios para reparar la deuda y no para invertir, porque consideran que la inversión no es lo suficientemente rentable. Y se aproxima la primera vuelta de las elecciones en Francia. Álvaro de la Rosa, selector de fondos de Avante, cree que el mercado teme riesgos regulatorios y espera ruido en los próximos días hasta que se aclare la situación. Al final, las elecciones lo que meten en precio en el mercado es posibles riesgos regulatorios y lo vimos al anunciarse las elecciones, donde aquellas empresas más dependientes de la economía francesa pues sufrieron más, o algunos bancos tipo BNP o Société Générale. Yo creo que a largo plazo el mercado se guía por el crecimiento de beneficios y es más un poco de ruido en el corto plazo hasta que el mercado entienda cuál va a ser la situación. Claves del mercado. El IBEX 35, que ha comenzado la sesión con subidas, se acaba de dar la vuelta, empieza a ceder, aunque de una forma muy moderada, apenas llega al 0,10%, está en 11.114 puntos, el DAX sube 0,5% y el repunte en el Eurostock 50 se modera hasta el 0,2%. Dentro del IBEX 35 tenemos subidas para Laboratorios Rovi del 2,7% y un 1,6% suma Grifols. En el lado de los descensos, Fluidra, ArcelorMittal y Acerinox con caídas superiores al punto porcentual. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Sumérgete en la magia de los fondos marinos en Simasuf, el festival de cine submarino más longevo del mundo. Disfruta de increíbles documentales de nuestros océanos que se proyectarán el 27 de junio en el TEA con entrada libre. Descubre los secretos de estos frágiles y esenciales ecosistemas para la vida, construyendo un futuro azul. Pasión por el mar. Cabildo de Tenerife. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es.
Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar desde cualquier lugar de la isla a través de las diferentes frecuencias moduladas con las que contamos: sur de Tenerife, Valle de Güímar, norte de Tenerife, La Laguna y Santa Cruz. O también nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Saludamos a todas esas personas que lo hacen a través de la página web www.la10.es. Bien, un año después de que comenzase a andar esta nueva legislatura, los y las alcaldes de los distintos municipios de la isla realizan balance de este primer año de mandato. En este sentido, saludamos a nuestro invitado que se encuentra en el otro lado del teléfono, concretamente en el Valle de Güímar. Él es el alcalde del Ayuntamiento de Güímar, Gustavo Pérez. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, Gustavo? Muy bien, muy bien. Después de ayer una jornada bastante intensa a la hora de transmitir este primer año de mandato, pues en este día postcomunicación, pues atendiendo a diversas cuestiones que los propios vecinos de Güímar nos comentaban para aclarar o profundizar en algunos de los aspectos que ayer adelantamos. Muy bien, pues ahora espero que nos lo adelante. Ayer a las 11 tenían ustedes en el consistorio esta rueda de prensa para explicar este balance. Nosotros no pudimos acudir en directo, pero tenemos bastante interés en saber cómo ha sido, cómo nos lo traduce, alcalde. Sí, ayer hicimos en varios espacios esa comunicación. Por un lado, analizamos los datos actuales del municipio de Güímar en cuanto a población, en cuanto a índice de parados, en cuanto a la superficie que tiene el municipio de Güímar, en cuanto al número de viviendas, a los metros cuadrados y el número de unidades de zona verde. Bueno, una serie de datos bastante contundentes a la hora de tomar decisiones, tales como que Güímar tiene ahora mismo en la actualidad 22.000 habitantes, pero que hace unos pocos años atrás tenía 18.500. Eso significa que más del 50% de la población ha incrementado esa cifra en cuanto al número de personas en los últimos 25 años. Y si nos adelantamos a los últimos 4, hemos pasado la barrera de los 20.000. Eso es una suma importante para un municipio como el de Güímar. Por otro lado, el número de viviendas que hay actualmente en el municipio de Güímar son 10.100 viviendas para albergar esas 22.000 personas, de las cuales hay destinadas a vivienda vacacional unas 229. Y como demandantes de vivienda en el municipio de Güímar hay 224 familias que han solicitado vivienda social. Son datos que hay que tener en cuenta a la hora de seguir con este primer año de mandato. En cuanto al número de desempleados, las cifras creo que son de un trabajo intenso que ha tenido el municipio. Hace 10 años Güímar tenía 3.120 parados con una población de 18.500. Ahora mismo la población de Güímar es de 22.000 habitantes y el número de parados ha bajado a 1.720. Hemos pasado de una cifra de paro que superaba el 37% a una cifra de paro que llega al 17%. Son unos datos, sí, son unos datos importantísimos. Vamos a seguir trabajando. ¿Qué nos hemos marcado en este primer año? La creación por parte del Ayuntamiento de Güímar de una agencia de colocación de empleo. Es la primera agencia de colocación de empleo en la historia del municipio a pasar la oferta como demanda laboral. Le perdemos, le escuchamos mal, alcalde. Sí, ahora sí. Por medio de esa agencia de colocación municipal hay un plan de formación profesional para formar a los desempleados en los trabajos demandados en el Valle de Güímar. Importantísimo tener presente la demanda laboral del polígono industrial Valle de Güímar y de los empresarios de Güímar, que suman en torno a unos 500 empresas destinadas a diferentes sectores. A nivel de comercio destaca la restauración, destaca la moda, destaca la belleza, destaca la gestión de los productos de alimentación. Son los grandes bloques a nivel comercial. Y en cuanto
al índice de empresas que hay en el polígono, sobre todo el avance ha sido el de logística, el de almacenaje. Las grandes empresas de Canarias tienen su almacén en el polígono Valle de Güímar, y eso también hay que saberlo leer a la hora de afrontar los índices de paro en el municipio. Yo creo que es una de las claves de este éxito, de esta bajada tan pronunciada que hemos tenido a nivel de número de desempleados. La verdad es que sí, porque si tenemos en cuenta el incremento de esos casi 3.000 habitantes en los últimos años, hay una clara disminución, pero vamos, exacerbada del desempleo, porque ni siquiera la mitad de esos nuevos están en el paro. Sí, la verdad y que unos es datos muy buenos. Un dato, lo lógico era seguir aumentando en parado, y lo que hemos hecho es bajar a cerca de la mitad de desempleados que existían, teniendo en cuenta que se han incorporado 4.000 personas nuevas al municipio. A eso también hay que añadirle, Tere, lo que es el incremento de la renta. El incremento de la renta en el municipio de Güímar, en estos últimos años, hemos pasado de estar en el puesto 40 de los municipios de Canarias a estar en el puesto 30. Hemos subido 10 escalones en cuanto a la renta media del güimarero y de la güimarera. Eso también es un dato que nos hace pensar que Güímar va adelante en este tipo de sectores. Luego hay que seguir trabajando en la vivienda social, que ayer planificamos junto con el concejal de Servicios Sociales cuál es el futuro de la vivienda social en Güímar. Es un futuro bastante halagüeño, teniendo en cuenta que hacía muchísimos años que no se invertía en vivienda social en Güímar. Tenemos a las puertas, se va a iniciar la construcción de 13 nuevas viviendas. Hemos puesto ya a disposición del gobierno de Canarias 2 suelos que son objeto de otras 50 viviendas más, y estamos trabajando con la subvención del Cabildo Insular de Tenerife en la adquisición de un edificio con 26 viviendas a la hora de terminarlo, a la hora de volver a darle los últimos fases de construcción a ese edificio y ponerlo a disposición de las personas demandantes de vivienda social, que repito, en Güímar hay 224 familias que han pedido vivienda social, o desde un punto de vista del ISOCAN o desde un punto de vista del Instituto Canario de la Vivienda. Creo que son grandes pasos en un problema que no solo afecta a Güímar, afecta a Tenerife, afecta a Canarias, y que Güímar en este año de mandato, junto también, y hay que recordarlo, y hay que ser justo también, que se viene trabajando desde el anterior mandato, no solo una labor de este primer año, sino que también estamos cosechando lo que en el anterior grupo de gobierno se venía haciendo. Efectivamente. Gustavo, con estas puestas en marcha de nuevas viviendas, casi se va a tender a prácticamente, según los cálculos hacia bote pronto, al 30% de la demanda de vivienda. Sí, hay que entender que la vivienda demandada puede ser pública o privada. Desde un punto de vista de la pública, prácticamente estaríamos cubriendo el 80% de la demanda. Luego habría que dar solución a aquellos que lo han pedido vía privada. Cualquier número de viviendas que se ponga a disposición de los vecinos y vecinas de Güímar siempre va a ser bienvenido. ¿Y estas 229 viviendas vacacionales tienen alguna responsabilidad en esas demandas o son demandas de nuevos perfiles, personas que se quieren ya independizar? ¿O cómo es el perfil de los demandantes de vivienda? No sé si tienen este dato. No, en ese sentido, lo que hemos hecho un estudio de cuántas viviendas vacacionales hay en el municipio de Güímar publicitadas. Eso significa que esas 229 viviendas también están presionando de alguna manera a que los alquileres suban de la manera que ha subido en Güímar. Y hay que también tenerlo en cuenta a la hora de hacer todo este análisis. Bueno, pues hay que saber que existen, hay que saber en qué situación están para nosotros seguir corrigiendo las actuaciones en cuanto a vivienda desde un punto de vista, a veces también hay que recordarlo, de competencias municipales. No tiene esas competencias el municipio, pero siempre nos apoyamos tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias. Exacto. Otras situaciones de este primer año de mandato, no sé si el incendio que cumplirá un año en apenas mes y medio ha ocupado parte de este balance de años y ha mostrado alguna debilidad del municipio.
bueno, yo creo que un ayuntamiento tiene que hacerle frente a lo que venga. Claro. La Hay que estar preparado para todo. Sí, la situación del incendio fue una situación de presión hacia el municipio de Güímar. Empezó en el Valle de Güímar, terminó en el Valle de Güímar. Sufrimos muchísimo. Es verdad que una gran ventaja que tuvo el municipio de Güímar es que nuestra parte residencial quedó alejada del fuego, pero sí estaba próxima, se quedó a un par de metros, y digo literalmente a un par de metros, de zonas de cultivo tan importantes como las dehesas o los pelados. Son zonas de cultivo que nos están dando un valor añadido en el mercado del vino en el mundo. Tenemos vinos premiados por todos lados, y gran parte de esos vinos se cosecha su uva en estas zonas. Era un peligro que teníamos que corregir, pues gracias a todos que nos alineamos para poder parar ese fuego en esa parte del municipio. Y lo que hemos hecho con Cabildo, lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento, es intentar tener todos los accesos expeditos para este verano, por si vuelve a ocurrir una desgracia como la que ocurrió, tener la comodidad de poder acceder lo más rápido posible a esa zona. Así debe ser. Y bueno, otra situación, nos hablaba de la agencia de colocación municipal, importantísima para dar respuesta a todas esas personas en desempleo, pero la limpieza no es menos, y hace unos días usted celebraba que casi la inminente puesta en marcha de la primera empresa pública municipal de Güímar. Sí, todos los municipios tienen una visión de unos servicios básicos prioritarios. En este caso, en Güímar tenemos claro que la limpieza y la recogida de residuos y jardines tiene que ser un servicio prioritario. Hemos tenido multitud de inconvenientes a la hora de sacarlo a licitar, multitud. Cuando es un recurso, o denuncia, tratamiento de la competitividad que existe en ese tipo de empresas, y lo hemos pasado mal los últimos años desde un punto de vista de servicio público. Y lo que hemos tomado la decisión este grupo de gobierno es tomar el camino de la empresa pública. Ya hemos aprobado hace 20 días en pleno el primer paso para constituirla, estamos dando los siguientes pasos, y el futuro del servicio de recogida de residuos y el de la limpieza junto con el de jardines va a ser un servicio propio, un servicio dentro de una empresa pública, y nosotros vamos a controlar y a gestionar los recursos para tener el municipio más limpio del que está ahora mismo y tener más zonas jardinadas. Güímar posee, Tere, para que todo el mundo lo tenga presente, una situación en la que yo creo que es envidiable desde un punto de vista de arboleda y zona verde. Güímar tiene 4.800 unidades de árboles o palmeras. Eso significa casi, llegar a nuestro compromiso, que es aumentar las zonas verdes de Güímar. Y ayer en esta comunicación pudiéramos estar llegando a tener la necesidad casi imperiosa de llegar a tener un árbol, una palmera, una unidad por cada 2 viviendas. Ese es nuestro objetivo. Si habían 10.000 viviendas, pues nuestro objetivo es llegar a tener 5.000 unidades de árboles o unidades de palmeras dentro del municipio en los próximos años. Creo que es un objetivo ambicioso, pero que puede mejorar las zonas verdes del municipio, puede mejorar las zonas medioambientales del municipio también. Un árbol te da una sombra y un acondicionamiento que no te da el material prefabricado, y creo que un municipio como Güímar tiene que apostar por las zonas verdes. Ya es un municipio referente a nivel de agricultura, ¿por qué no? Puede ser un referente también a nivel de zonas verdes. La verdad es que me agrada muchísimo escucharle, porque mientras que en otros municipios se talan árboles a diestro y siniestro, por necesidad o por capricho, en alguna que otra ocasión, Güímar apuesta por las zonas verdes, por los árboles, por el oxígeno, por el medio ambiente, y a fin de cuentas también es una manera de prevenir incendios, mantener el verde, el frescor, el atraer el agua, la humedad del suelo. Alcalde, antes hablábamos del incendio y me surgió una duda. Yo no sé si finalmente se supo quién o quiénes fueron los responsables del voraz incendio que comenzó ahí en el Valle de Güímar. Nada, que nos haya notificado la Guardia Civil o la Policía Canaria a nosotros como ayuntamiento si ya han avanzado en la búsqueda de quién originó el incendio, no tenemos constancia.
Seguirán las pesquisas. Bueno, y otro asunto, que estamos en Weimar, estamos en el mes de junio, estamos a días de haber pasado San Juan y a días de celebrar San Pedro. ¿Cómo van esas fiestas patronales en su municipio? Bueno, también lo comentamos ayer en cuanto a la situación de lo orgulloso que se sienten los wimareros y wimareras de su fiesta. Weimar tiene 21 barrios que cada uno de ellos tiene su fin de semana de fiesta, su tradición. Hay tradiciones muy bonitas en cada uno de ellos que como ayuntamiento tenemos que respaldar y cuidar. Son muchas las personas que están alrededor de su asociación de vecinos, de su comisión de fiesta, y de mantener de forma natural y de forma colaborativa esas tradiciones en cada uno de los barrios, y el ayuntamiento ha apostado por ayudarlos y colaborar y respaldarlos en que las mantengan. Por otro lado, luego tenemos las fiestas grandes, como son las que vivimos ahora en el mes de junio, que son las fiestas patronales, que son las de San Pedro y las de San Pablo. Estamos desarrollando una agenda cultural, una agenda de festividad muy intensa. Prácticamente es un mes donde todos los actos giran alrededor del centro del municipio de Weimar. Este año par toca celebrar San Pedro Arriba. Para los oyentes, comunicarles que Weimar tiene una idiosincrasia a la hora de celebrar la fiesta del Padrón, que es los años pares sube la imagen a San Pedro Arriba y los años impares a San Pedro abajo. Y en ese juego tradicional surgen multitud de señas de identidad de lo que significa ser wimarero o wimarera. Y creo que el municipio se merece que este tipo de tradiciones y este tipo de señas se mantengan por todo lo alto. Me imagino que ya a estas horas, y bueno, a estas horas, no sé, en la fecha que estamos, el día de hoy, 26 de junio, ya se estarán elaborando esos arcos de frutas y flores y demás, ¿no? Sí, prácticamente la Comisión de Fiesta de la Asociación de Vecinos de San Pedro Arriba ha decorado, para que los oyentes se hagan una idea, con 84 arcos que van desde la Plaza de San Pedro hasta la Plaza de San Pedro Arriba. Son arcos hechos íntegramente a mano, con papel cortado a mano, con rizado hecho con una caña para poder hacer el rizo del papel. Me gustaría que lo pudieran ver y lo pudieran contemplar. Hay un colorido espectacular en esos metros que hay entre una plaza y la otra, y eso ha salido gracias a muchos vecinos del barrio que se sientan por las tardes, que se sientan los sábados y domingos en esas gigantescas mesas dentro de la asociación de vecinos a elaborar esa tradición de los arcos. Luego está el pabellón, un pabellón que es el que cubre el descanso de la imagen de San Pedro en una parte del recorrido, y es un pabellón también hecho a mano, de madera, y que todos los años pares se coloca, se desmonta y se desmonta los días de San Pedro. Y son muchas tradiciones que se viven en el municipio de Weimar en el mes de junio, alrededor de familias que generación tras generación cuidan esos detalles. Y así como wimarero, y no ya tanto como alcalde, porque al alcalde le tiene que gustar todo, pero como wimarero, como vecino de Weimar, ¿cuál es su acto favorito, el evento de la fiesta de San Pedro? Pues yo creo que el acto favorito es la agenda entera. Entera, ¿no? No se pierde nada. Porque desde la actuación de la banda municipal, como vemos la implicación de los niños y las niñas de la danza de cintas, como los mayores le transmiten la importancia de tener esa danza de cintas histórica en la isla de Tenerife, como vemos cómo cuidan los entornos de la capilla de San Pedro Arriba y los repiques de campana de las fiestas de San Pedro, que es otra lucha que estamos haciendo para convertirlo en bien de interés cultural. Son unos repiques espectaculares. Exacto. Y únicos en Canarias, donde las familias de La Hoya, las familias de un barrio de La Hoya, bajan hasta San Pedro, suben por esa escalinata tan estrecha para llegar al campanario de San Pedro y empezar a hacer ese repique tan espectacular. Bueno, son multitud de detalles que se dan durante todo el mes de junio y terminan con un acto creo que muy cariñoso, que es la octava de San Pedro, que es donde el barrio matriz que le toca, en este caso el barrio de San Pedro Arriba, recibe
la crítica en un humor creo que bastante picante del barrio de San Pedro Abajo. Creo que son guiños que nos hacen únicos a la hora de festejar nuestras fiestas patronales y que nos debe sentir orgullosos desde el 1 de junio que empieza la fiesta hasta ese fin de semana de la octava de San Pedro. Son numerosos actos. Que es en el mes de julio. Pues, alcalde, llegamos al final. La verdad que solo queda invitar a la gente, a quienes nos escuchan, que vayan a disfrutar de Weimar, porque es un paraíso ahora mismo con sus fiestas patronales. Sí, yo creo que es un paraíso durante todo el año y encima tenemos esta agenda cultural. Paramos todas las tardes, noches, siempre hay un acto en el ECLA, en la plaza, un concierto, música, actos culturales, danza. Hoy tenemos la danza también, que hay una escuela municipal de danza maravillosa en el municipio, que es donde sacamos el músculo de nuestros grupos culturales. Tenemos más de 30 grupos culturales alrededor de los actos que se desarrollan en los diferentes escenarios de las fiestas de Weimar. Bueno, creo que tenemos un músculo muy importante alrededor de nuestra cultura. Pues nos quedamos con eso y deseándoles que los disfruten enormemente estas fiestas de San Pedro y bueno, y que sigan haciendo para que el próximo balance del segundo año de mandato ya arroje resultados de los de verdad, en los que se aplaude. Gustavo Pérez, alcalde del Ayuntamiento de Weimar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por tener estos minutos donde informar y mostrar lo que sucede en el municipio de Weimar. Como debe ser. Un abrazo, alcalde. Gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Sumérgete en la magia de los fondos marinos en Simasuf, el festival de cine submarino más longevo del mundo. Disfruta de increíbles documentales de nuestros océanos que se proyectarán el 27 de junio en el TEA con entrada libre. Descubre los secretos de estos frágiles y esenciales ecosistemas para la vida, construyendo un futuro azul. Pasión por el mar. Cabildo de Tenerife. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com.
No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922-263-703. Electroaguere, en toda Canarias. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio, afrontando este último tramo del programa La Mañana. Bueno, y de Güímar, que hemos estado hablando con su alcalde, pues nos vamos hasta La Laguna y desde allí, creo que está allí, no lo sé, yo estoy aventurándome, ella me dirá dónde se encuentra. Saludamos a nuestro invitado, investigador y director del periódico digital La Laguna Ahora, Julio Torres. Buenos días. Hola, buenos días, Tere, y buenos días a la audiencia. Casi acierta. Casi, o sea que en La Laguna no está. Sí, porque no, sí, estoy saliendo de La Laguna, lo que pasa es que no voy conduciendo, que voy en dirección al puerto de la Cruz. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, como no voy conduciendo, te puedo atender perfectamente. Bueno, fuera que no, si no ya te estaba colgando yo con lo miedosa que soy encima del teléfono conduciendo. No, yo sé que no, que tú eres una persona muy responsable. ¿Cómo está el tiempo por ahí? San Juanero, está todo gris, lloviendo, normal. San Juan siempre se llueve en la laguna, siempre, de toda la vida. Son este tiempo desapacible. Yo te lo he dicho en otras ocasiones, que para las beatas, la gente de iglesia, era en otros tiempos San Juan Llorón, la lágrima de San Juan, y para la gente del campo era San Juan Meón, o sea, la meadilla de San Juan. O sea que siempre el tiempo está igual. Y ahora no sé si... ¿sí? No, dime, ¿y ahora no sabes? No, que si el aeropuerto presumo que los rodeos está cerrado porque la niebla es tremenda. Sí. Bueno, mucha gente diría tú San Juan Llorón, San Juan Meón, pero esto es para calor. Es lo que se dice siempre. Sí. No, pero eso es cuando te caen gotas gordas. Cuando está el tiempo que está de calor y tal, está Zorro y debajo de la nube está Lorenzo esperando. Y si caen gotas gordas, dan unas gotas muy extrañas, entonces esas son para calor. Pero esto no, esto es este tiempo, hombre, no moja, no es la cantidad de agua para mojar tierras ni nada, pero para enfermarte la uva y eso sí sirve. Es el mojabobos, ¿no? El que uno piensa que no termina enchumbado. Parece que no moja y empapa, ¿no? Bueno, Julio, ¿cómo van las celebraciones en honor a San Benito Abad? Pues bien, esta noche, hoy es jueves, no miércoles. No, hoy es miércoles, sí. Hoy es miércoles, mañana jueves, San Benitinto, que es con lo que se abre la fiesta, que son todas las carpas que se colocan desde la Torre de la Concepción y toda la zona de la Plaza de la Concepción, con las tapas, los pinchos y las distintas, que solo organiza el Centro Consejo Regulador de los Vinos de Tenerife, y están pues una serie de bodegas y siempre una noche donde se concentra mucha gente y pues, ha servido últimamente como pistoletazo de salida de las fiestas. Ese San, yo decía San Betinto, pero no, es San Benitinto. San Benitinto. Del Benitinto, bueno. Pues sí, la verdad que da un ambiente a la laguna. Yo no sé si los vinos de la laguna no son muy nombrados que se diga, pero ahí están más bien los de Tacoronte, Guamasa y esta zona, ¿no? Sí, no, vamos a ver. El tema es la zona, la denominación de origen. Dentro de la Matanza Centejo está la laguna. Tenemos que ver que los vinos de la laguna, solamente lo que daba vinos en la laguna, era una zona en San Diego, en torno al convento, que eran los vinos de Barbados, pero esas cepas desaparecieron, eran unos vinos muy buenos, muy claretes y tal, y han ido desapareciendo porque todo eso se ha convertido en ciudad jardín y el cemento ha ido desapareciendo todo donde estaban las cepas. Lo que sí queda es en la Somada de Tejina, algo, muy poco, lo que era la bodega La Isleta, que yo creo que ya está cerrada, eso pertenecía a la laguna. Y luego, si miramos lo que es zona, en Valle de Guerra también hay plantado, pero en Espaldera, que también pertenece a San Cristóbal de la Laguna,
y dentro de la zona está Tegueste, que es un municipio independiente, pero que dentro en comunidad física está dentro de la zona de lo que se podría denominar Tacoronte Centejo, ¿no? Y de hecho esa es la denominación de origen. En la laguna Santa Cruz se decía antes que eran fanfarrones, la laguna borrachos, o sea, en la laguna siempre se han bebido los caldos, los famosos guachinches y tal, Teleforo, las moneditas, Pasamaquila, todo eso eran los vinos de Tacoronte y La Matanza. La laguna siempre ha sido libador, consumidor. Mira, estoy ya por Tacoronte y el tiempo está peor que cuando salimos de la laguna. O sea que por ahí está más, sí, más lluvioso. Bueno, dime. Sí, dime. No, dime. No, y niebla. Bueno, sí. Pues hay que extremar la precaución por esa zona. Mira, otra cosa, antes estaba hablando con el alcalde de Weimar sobre las fiestas de San Pedro, pero también no son las únicas importantes de San Pedro, también las del Realejo, ¿verdad? Sí, están en el Realejo, son unas fiestas pequeñas, lo que son de un interés tradicional y cultural importante. En San Pedro, en la curva, en la carretera, cuando ya dejas la autopista, se viene una curva y ahí se llama como un peñón que se llama San Pedro. Si aparcas en el mirador de San Pedro, si dejas el coche en el mirador y vas por un caminito que está todavía de piedra, pues hay una ermita de San Pedro que es una preciosidad y hacen unas portadas de fruta que son espectaculares, algo increíble, ¿no? Arcos de fruta, entonces, ¿te refieres? Sí, pero es en la portada, en el atrio de la iglesia. Se convierte toda la fachada de la iglesia y el atrio con frutas, plátanos, una preciosidad. Si quieren, en la laguna ahora, hoy, hay fotografías del evento. Y se puede ver, pues, desde mañana por la tarde, o sea, el 28 y 29, pero el 29 perfecto. Yo me imagino y luego, perdona, el no. Sausal también tiene una grande fiesta de San Pedro, que es su patrón. Es verdad, el patrón del Sausal. Del Sausal también son unas fiestas impresionantes. Hubo otro tiempo que era otra cosa, porque eran los grandes festivales. O sea, yo creo que vino hasta Mecano, ¿no? Y lo que pasa es que eso se fue perdiendo y ahora lo que es la parte tradicional de las fiestas se conservan perfectamente. Son unas fiestas muy interesantes, zona también de vino y no te olvides también de pescado. El Sausal, sí. Hay muchísima gente que va el Sausal, mucha gente cuando dice comer pescadito fresco al Sausal, ¿no? Correcto, pues, sí, pues es un buen momento para venir. Y luego las fiestas de San Pedro de Weimar, que este año se celebra San Pedro de Abajo. Arriba, San Pedro de Arriba. Arriba, sí, los años pares, sí, los años pares San Pedro de Arriba. A los pares arriba, 25 abajo, el par y nones. Ellos siempre tienen. Pues San Pedro son unas fiestas muy interesantes, muy bonitas, y a mí me encanta la danza, ¿no? Tienen una peculiaridad de esa danza de los niños, que es una maravilla. La danza a la cinta. Sí, la danza a las cintas, que tiene una peculiaridad que es de tambor y pito, y que es única. Porque danzas en el norte de Tenerife tenemos, pero no esas características. Y la del Escobonal, que también es con pito y tambor. San Pedro, me gusta la imagen y el baldaquino que tiene. Te voy a decir algo curioso, ¿no? San Pedro visitó la laguna el 9 de septiembre de 1947, con motivo de la consagración episcopal de Domingo Pérez Cáceres, el primer obispo tinerfeño que se consagró en la catedral. Entonces, el día 7 de septiembre se recibió en la Cruz de Piedra, que había venido por la carretera vieja, igual que traen a la Virgen de Candelaria, a San Pedro de Weimar, que antes de entrar a la catedral procesionó por las principales calles de la laguna, ¿no? O sea que es un dato histórico interesante esa imagen, que es preciosa, y que además el baldaquino es una obra de plata de orfebrería del siglo XVIII magnífica, o sea que, y qué decir tiene de lo que es la parroquia de San Pedro en Weimar, ¿no? Una parroquia preciosa, muy bien cuidada, ¿no?
O sea que también son fechas importantes para hacer un salto a Weimar. Mire, y una curiosidad, la visita de San Pedro a la laguna, 9 de septiembre de 1947, acabas de mencionar que es por relación con un obispo. ¿Es el mismo obispo que está por fuera de la iglesia de San Pedro en Weimar? Sí, que era el párroco, es nativo de Weimar, don Domingo Pérez Cáceres. Exacto. Era nacido en Weimar, de familia weimarera, y además había sido párroco de la iglesia de San Pedro, párroco de su parroquia de San Pedro de Weimar. Sí. Y de ahí pasó a la catedral, llegó a Deán con Fray Albino, luego se quedó la diócesis vacante desde el año 45, así, porque después de la guerra civil Fray Albino no era muy buen visto y tal, y como que se desapareció un poco de la isla, y ya se quedó él como la sede vacante y él como Deán, pues después ya fue nombrado obispo de Tenerife en el año 47. Hay que decir que en la catedral ese día estaba la Virgen de los Remedios, San Pedro de Weimar y el Cristo de la Laguna. Madre mía, eres una enciclopedia ambulante, Julio. Mira, otra cosa, con esto de los arcos de fruta, que volvemos otra vez, nos decía el alcalde, hoy se empiezan a confeccionar para colgarlos en Weimar y también en el Realejo. Mira, en tu periódico, lalagunahora.com, y veo las fotos preciosas, maravillosas, con esas plátanos, cole, tomates, pimientos, fruta de todo tipo, verdura de todo tipo. ¿Todo esto qué se hace después? Pues evidentemente se ata, que está atado y tal. Yo presumo que se lo llevan y pues que lo donan, ¿no? De todas formas esto lo hacen los vecinos, gente humilde, no es algo que sea prefabricado todavía. Yo entiendo que hay arcos de fruta y arcos de labranza, hay muchos en Tenerife y en Canarias, ¿no? Pero esto se parece más a lo que es el ramo en La Gomera, pero aparte son exquisitos. Arco como el de San Pedro, desde luego, no existe, por lo menos que yo conozca, y llevo años estudiando estos temas, en Canarias, ¿no? Existen los corazones de tejina, pero salvando las distancias, esto es un espectacular, y aparte las formas que adoptan, las formas que adoptan con la fruta y tal, no es fácil de hacer. Yo les recomiendo que vengan a verlo, merece la pena, no van a salir defraudados. Desde luego que sí. Bueno, y pasamos de los arcos de fruta y verdura preciosos a la gastronomía, que también tiene importantes platos en estas celebraciones. Leo también en tu periódico la sopa de cabra de Weimar. Sí, característica de Weimar, y sobre todo en las fiestas de San Pedro y en las fiestas del Socorro. La carne de la sopa de cabra, magnífica, y todo lo que es relacionado con la cabra, no nos olvidemos, en Weimar, toda la zona de Arapo, las preparan muy bien. Es un plato conocido ya desde los aborígenes, porque si recordamos cuando se encontraron la Virgen de Candelaria, los guanches de Weimar, que eran los que estaban pastoreando cuando les apareció la imagen, estaban cuidando las cabras, o sea que con lo que es todo lo que produce la cabra lo conocen a la perfección desde antes de la conquista en Weimar. Evidentemente los vinos de Weimar y de Arapo, que son claretes, son como dorados, también son buenos, hombre, hay que tener cuidado porque son vinos con más graduación y se suben antes a la cabeza, pero es un buen momento para ir a probar las carnes de cabra y la sopa de cabra a Weimar. Yo, si puedo, no dejo pasar el momento, la oportunidad. Desde luego, y bueno, de vinos, yo no sé, pero los blancos afrutados de Weimar son exquisitos. Sí, claro, pero sí, el afrutado en Weimar, pero después está el característico de Weimar, que es como más dorado, que es un vino con más grados, ¿sabes? Uh-huh. La uva tiene más grados que la del norte, pero vamos, los vinos afrutados son una maravilla. Riquísimo. También hay que entender que esos vinos, igual que en Arico, han sido cepas alsacianas que se han traído y se han plantado en espaldera, que no es de la cepa tradicional y antigua que aparece o que está plantada en la zona de Weimar y Arafo hace, pues del siglo XVII o así, ¿no?
estos vinos son, si no bien el vino ha llegado de fuera, sí la cepa, ¿no? También son vinos que dan más producción, o sea, ya es otro tipo de vino. ¿Están basados en Weimar? Sí, o en Arafo, sí, pero la cepa no es originaria, pero vamos, que son unos vinos exquisitos para tomártelo y tiene la denominación de origen, pues de la zona, evidente. Bueno, y volviendo a la laguna, yo no sé si está enmarcado dentro de los actos de San Benito o se van a perpetuar semana a semana. Estoy hablando del teatro y por medio del teatro incidir en la vestimenta tradicional. No sé si de la laguna le van a hacer o va a ser de toda Canarias. ¿Qué sabes de esto, Julio? Bueno, esto es un proyecto que ha presentado Néstor Verona y Dulce, la persona que he trabajado con Luis Dávila, y que a través de toda la colección que dejó Luis Dávila, pues se va a exponer y se va a llevar a la calle, pero bueno, no deja de ser un proyecto más de teatralizar algo que, bueno, pues puede ser que llegue al público o puede ser que no queda claro. Dice, se harán unos pases en San Benito, pero ¿dónde? En Mercadona, en la Ermita, claro, que o, no o en la carretera San Lázaro. O sea, que es todo lo que venga para que la gente no se ponga un pantalón vaquero y el chaleco, todo está bienvenido, pero hay que especificar más. No puede ser que las mismas personas sean los que organicen el carnaval cultural y saquen las mascaritas, que llega San Benito y ahora me hago este proyectito y yo... Sí, porque están en todos lados, ¿verdad? Que me merece lo mayor de los respetos, pero me parece que tiene que apretar un poquito más para que, no se puede decir que será en San Benito, pero en San Benito, ¿dónde? Claro, en el barrio San Benito, en la calle, en la avenida Alberto de Armas, ¿dónde va a ser? Claro. ¿Por qué no está en el programa de actos de San Benito como una aportación? Es un tema que financia turismo, la Concejalía de Turismo. Yo creo que un atractivo turístico en San Benito no le hace falta. La verdad, el que mucho abarca, poco aprieta. Más bien, sí, pero están en todo, y entonces ya está bien. Claro. Yo me parece que no es la manera. No sé, igual saca un folleto, hace un tema en televisión, hace un tema que llegue más. Esto, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta la factura. Claro, pan, ni más ni menos. Ajo y agua. Ni más ni Sí, menos. Claro. Es que a mí me extrañó no por es eso, forma digo. de rescatar las vestimentas. Claro. Es la forma de facturar. Más claro el agua. Y si no, Claro. ven y tinto. Sí, no, y aparte que yo no estoy engañando a nadie, de verdad que está publicado, mi periódico mismo está publicado, toda la rueda de prensa de ayer, y dice en San Benito, luego se hará en Tejina por la fiesta de San Bartolomé y en no sé dónde, pero cuándo, qué hora y qué día, y cuántos son los pases, y de qué trata. Y en qué condiciones. No sé, claro, en qué condiciones, y dónde, no sé, una cosa que un poco efímera, y yo las cosas efímeras no me gustan. Yo soy una persona que trabajo mucho para publicar, investigo y tal, para que después vengan y se lleven lo mismo sin hacer absolutamente nada, ¿no? Si no, pasaba por allí y voy a presentar este proyectito, y ya, eso está bien, eso se tiene que terminar. A ver si cuela, ¿no? Ocurre. A ver si cuela. Sí, Siempre no, sí, lo mismo en todos lados. Y cuelo. Sí, siempre, Sí. eso colar siempre lo cuela. Eso viene de la reunión de amigos y romeros de en torno a ciertos personajes del Cabildo. Uh-huh. Bueno, hablamos del Cabildo, pero me voy a meter un poquito con el auditorio. ¿Has visto las fotos de hasta aguantado la estructura hasta con cinta adhesiva? O cinta aislante, o yo no sé qué. Le faltan los espadadrapos para aguantar el auditorio. Es el auditorio y donde celebran lo de la reina del carnaval. El recinto ferial. Que también es de Calatrava. El recinto ferial. Sí, para recibir la obra por parte del Cabildo, cuando se terminaron
estaba dentro del grupo, el arquitecto técnico que se llamaba Miguel Manzano. Y Miguel Manzano hizo unos informes tremendos para no recibir la obra porque ya tenía grietas y tenía problemas. Imagínate cómo puede estar hoy. Cualquier cosa que salga del auditorio, del recinto ferial, a mí no me impresiona. Además, no es nuevo que Calatrava está desprestigiado en todo el mundo porque son obras preciosas, pero no funcionales. Además, que dan unos problemas estructurales tremendos. No me lo estoy inventando, ahí está. Perdona, Tere, es la próxima a la derecha, tiene que entrar, se llama calle Seviño. Bueno, ya todo el mundo sabe dónde voy. Ya, la calle Seviño. Sí, del puerto, si alguien me quiere darme un misil, ya sabe dónde voy. No creo, deja de misiles. Que lo único que pido es que no le hagan daños colaterales. No. Mira, Tere, ¿cuánto nos queda? Nada, ya nada. Estás liadito ya, llegando. Nada, te iba a preguntar, claro, antes de que te bajes del coche, la que sabemos de la pasarela. Número 4. Sí, de la pasarela, nada. El otro día vi allí a 2 obreros que estaban con un escobillón limpiándola. Bueno, está bien. Limpiándola. Sí, la cosa nada, ni se ha movido nada en absoluto. Bueno, por lo menos las barren. Paradas. Por lo menos no estamos pagándole el camión a ninguna empresa. Bueno. Oye, Tere, los tengo que dejar. Ya está, ya llegamos. Julio, mil gracias, como siempre. Beso a ustedes. Un abrazo. Chao, hasta el miércoles. Bueno, escuchábamos a Julio. Antes de despedirnos, sí quiero leer un mensaje que llegaba con respecto a la entrevista que le hacíamos a Pedro Segura en relación a correos, a los servicios de correo y a ese pacto de Estado que esperan que se firme el próximo mes de julio y que dé ya respuesta a todas las carencias y deficiencias de este servicio público. El mensaje dice: buenos días, me parece genial todas las medidas que se tomen para revitalizar los servicios. En las oficinas, más de media hora para que te atiendan. Colas interminables, poco personal. Las cartas certificadas llegan, te tocan el timbre para que le abras la puerta y luego te dejan el acuse de recibo aludiendo que no estás. En fin, muchísimos problemas en mi municipio, Candelaria. Teniendo en cuenta que ahora con internet todo es más sencillo y cuando más problemas hay. Pues ahí queda la queja de este oyente. El mensaje entró una vez que habíamos finalizado la entrevista y claro, con las otras entrevistas y otros aspectos del programa no tenía cabida este mensaje, pero sí que lo leo antes de irnos. Bueno, llegamos así al final del programa, como siempre. Mil gracias a ustedes por acompañarnos, por elegirnos, por decidir estar con nosotros, bien desde otra isla, bien desde desde cualquier lugar del mundo. Gracias. Les hemos acompañado en la parte técnica Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Gracias por estar con nosotros y ahora se quedan con el programa Orígenes. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.